Más de uno puertollano con Irene Gutiérrez. Los domingos. Mariedel Pastelería, un suceso pastelero en la Caracas de hoy. Frequencies. Desde el 101.2 de la FM y para todo el mundo, retransmitimos el programa de la radioefusión latina para todo el planeta. Conexión Venezuela-Colombia. Para todos ustedes, señoras y señores, presentamos a la presentadora más internacional, Irene Gutiérrez, con el doctor Camilo Albornoz. Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no, ella se volteó con una sonrisa. Un programa de salud y medicina para ayudarles a ustedes a combatir el COVID-19 en la 101.2 de la FM. La mejor sección de salud con el doctor Camilo Albornoz. Colombia y Venezuela se unen para retransmitir desde Puerto Llano y para todo el mundo. Bueno, Camilo, esta presentación va a durar mientras tengamos COVID, o sea que por lo menos un año. Y más. Y más. Y más. Y más. Sí. Mira, mañana entra el verano. Mañana entra el verano, se acaba el estado de alarma y yo estoy muy preocupada. Tenemos que usar la mascarilla, tenemos que lavarnos las manos, pero me acuerdo de nuestro último programa donde hablaste de que el virus iba a dar la vuelta al mundo y que cuando llegara nuevamente a China estaríamos hablando de una segunda ola. Ola está. ¿Ves? Es que mira, el asunto de la segunda ola bien puede ser que se inicie en China o se inicie en cualquier otra parte del mundo. Sí, no es exactamente... Hombre, el concepto es le das la vuelta al mundo y vuelves y arrancas, pero puede ser que le dé la vuelta al mundo, pase de largo por China y arranque en otra parte. Ok. ¿Sí? Ahí es donde vengo porque te lo he preparado en forma de noticias. Muy bien. ¿Sí? Entonces, la primera noticia. La OMS ha declarado al primer país en una segunda ola de contagio, ¿sí?, efectiva. Y ese segundo país es Irán. ¿Irán? Lo que pasa es que nosotros casi nunca en las noticias se habla de Irán. No. Pero el tercer país que comenzó con la epidemia fue Irán. Después de China fue Irán. Y el país que tiene un ranking entre los 5 primeros en contagios y muertes ha sido Irán. ¿Sí? Pero no me lo mencionan, Camilo. No lo mencionan. Yo no sé por qué no lo mencionan, pero es así, ¿no? De tal manera de que ellos fueron los primeros también que hicieron la primera desescalada. Y la primera desescalada, cuando ya decidieron de que aquí ya no hay problema, coincidía, porque eso lo hicieron a propósito, coincidía con el año nuevo que se llama el Nowruz, ¿sí? El Nowruz. Y después del Nowruz, pues parece ser que se contagió todo el mundo. Raimundo y todo el mundo. Y entonces, aunque puede ser simplemente un rebrote general, ¿sí?, la OMS ha dicho que es el primer país que tiene una segunda ola efectiva. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué hay que tenerlo en cuenta? Pues porque los rebrotes van a estar apareciendo. Uno allí, otro allá, otro más para acá. Uno pequeñito, uno más grande aquí, uno más grandote allí. Los rebrotes van a estar ahí. Fíjate en Alemania, sí, con lo de los 605 de no sé dónde. Lo de la residencia de ancianos aquí, de Algeciras. Y aquí en Bilbao también. Lo del también. hospital de Basurto Sí. en Bilbao. Y así, rebrotes. Donde un rebrote se salga de madre, pues tenemos un rebrote generalizado que puede transformarse en una segunda ola de contagio, no en una segunda ola de la epidemia, que no es lo mismo.
Ah, ¿sí? muy bien. Eso Una es segunda ola interesante que del lo contagio, puntualicemos. ¿sí? Segunda ola y la de única contagio. la única manera de estar controlando estos rebrotes y de evitar ese rebrote generalizado, esa segunda ola, es manteniendo las indicaciones de la mascarilla, la distancia de seguridad, las situaciones sanitarias, etcétera, 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 etcétera. Pero visto lo que se ve en la tele, lo tenemos crudo, porque fíjate que después de la celebración de los del Nápoles en Italia, a ver qué van a encontrarse ellos la Bueno, semana que viene o Sí, dentro de 10 algo días. veremos seguro. Pero volviendo a China. Volviendo a Volviendo China. a China, y esto se llama la sección mutaciones. Ah, ¿sí? La sección mutaciones. El rebrote de Pekín, ¿sí? Los chinos dicen que el rebrote de Pekín no es un rebrote en el sentido estricto, porque el virus que ha hecho el rebrote no es el mismo que tuvieron en la primera ida. ¿Y este es peor? Este es una mutación que ellos dicen es más virulenta que la anterior, ¿sí? Y que es una mutación que llegó de alguna manera, usualmente pensamos en un turista o algo así por el estilo, que la trajo de Europa. Sí, pero no fue el salmón. ¿Sí? No fue el salmón, ya se sabe que el salmón noruego no fue, ¿sí? Ahora, los sitios donde hay grandes aglomeraciones son caldo de cultivo para que este tipo de cosas pasen. Pero entonces todo el mundo ha dicho, estos son los chinos que se están inventando un cuento chino para sacar el culo y decir, esto no es culpa nuestra, sino es culpa de otro. Pero, ¿dónde está el problema? Pues el problema es que en Estados Unidos sí han detectado ese virus, esa mutación de ese virus. En realidad no es una gran mutación. Es simplemente el virus, como sabes, tiene un montón de pinchitos, que es lo que le da el nombre del coronavirus, y esos pinchitos son lo que le permite abrir la puerta de la célula para poder entrar. Pues resulta que esta mutación viene cargado de pinchitos hasta más no poder, con lo cual se le facilita la posibilidad de entrar en la célula. Eso es lo que lo hace más virulento. Y el laboratorio que lo ha estado investigando en Estados Unidos dice que ese virus ya está en circulación en Estados Unidos y ya está comenzando a circular por Europa. Con lo cual, la presunción de los chinos tampoco está tan desacertada. ¿Sí? Y entonces es cuando uno dice, y la otra que dicen que es que la gran diferencia entre las otras 8,000 mutaciones que ha habido y la actual es que las otras mutaciones son inestables. Es decir, pueden estar cambiando permanentemente. Acuérdate que la última vez que hablamos, la cuenta iba en 7,230. Sí. ¿Sí? Pero esta es una mutación estable. Con lo cual, probablemente el virus ha cambiado ahí y se quede ahí. Ahora, la jodienda es que si es más virulento, pues nos tocará tener mucho más cuidado. Más cuidado y fortalecer más aún lo que venimos haciendo. Ahora, mi pregunta. Al ser estable, ¿no es más fácil tener una vacuna? Conseguir la vacuna que sea bien eficaz. En eso tienes razón. Al ser estable es más fácil porque los posibles antígenos o las posibles proteínas que sirvan para detectarlo van a ser más fáciles de localizar. Pero bueno, y entonces es cuando evidentemente entramos en lo que llamo yo, ¿no?, los tratamientos milagro. Que todas las semanas aparece por lo menos uno, Sí, o que vamos dos a hablar, o tres. que vamos a hablar entonces, de- mira, los que han aparecido en esta semana A ver. son luz solar simulada con cristales de cuarzo, ¿no? Holísticamente Eso. hablando no sirve. Bueno, el caso es que sí que, por ejemplo, cuando tú llegas y pones una luz ultravioleta en un sitio a una frecuencia determinada, ese sitio se puede esterilizar Sí. porque mata los virus y tal. Pero también se ha visto que esta luz solar simulada con cristales de cuarzo puede hacer lo mismo, pero si le das el tiempo suficiente. Ahora, el tiempo suficiente es largo. Para que quede limpio, por decirlo así, necesitas entre 10 y 15 minutos y para que quede esterilizado necesitas entre 15 y 30 minutos. Con lo cual, dice el que propone la cosa, que los muebles, sillas, mesas, etcétera, etcétera, que estén al exterior o al efecto de la luz solar, pues van a tener menos probabilidades de contagio porque si le das el tiempo suficiente, el virus se va a morir. Pero a ver, tú ponte a pensar un restaurante que llega y dice, tengo que dejar la mesa vacía 40 minutos hasta que el sol la esterilice, pues eso no es negocio para nadie. Bien, ahora, la segunda, estas son medicamentos antiinflamatorios.
La dexametasona que está muy sonada por esta semana. Sí, pero espérate y verás que es que todo esto tiene miga siempre. El problema de los periódicos y de los noticieros es que te ponen siempre la misma noticia. Hemos encontrado la non plus ultra, el Westinghouse del Oeste, para solucionar el problema. Y mentira. ¿Ves? Porque mira, antes de la dexametasona, días antes de la dexametasona apareció que el Celecoxib y el Carprofen, que son dos antiinflamatorios de la serie COP2, antiinflamatorios COP2, funcionaban maravilloso porque evitan la replicación viral. Pues sí, evitan la replicación viral a veces. No siempre. Te puede funcionar a ti, pero a mí no. A mí no, eso no funciona la mayoría de las veces. Es como siempre lo agrega la OMS, es una perspectiva positiva. Punto Más y pelota. nada. ¿Sí? El famoso Avifavir. El Avifavir, que es un antiviral de fabricación rusa, que no lo tienen sino los rusos, no les sirve sino los rusos, y son únicamente Eso los rusos. lo estás diciendo tú, pero lo estaba pensando yo. Que han dicho los rusos y solamente los rusos dicen que funciona de puta madre. Que se les quede pero allí. no existen trabajos científicos, no Que lo existen trabajos comprueben. doble ciego, la OMS no se plantea ni siquiera mencionarlo dentro de los posibles medicamentos alternativos, etcétera. Con lo cual nos hace pensar, y piensa mal y acertarás, dice la leche, que simplemente es una situación propagandista del Estado ruso para darse imagen y decir, mira, es que somos los más guays de la casa y no solamente somos tan guays, sino que lo vamos a dar regalado a mucha gente y a precio muy bajo para el resto del mundo. Una mierda picha porque se sabe que tampoco funciona. La de cloroquina, ya sabes que la cloroquina sí, que ya no la funciona. OMS dijo que no. Eso, y la FDA ya le ha retirado el permiso de comercialización a la cloroquina dentro del tratamiento para el COVID. Ok. ¿Sí? Con lo cual, y en mi opinión, nunca debió habérselo dado, porque lo que hicieron únicamente fue ceder a la presión mediática para darle una aprobación a una indicación que se sabía que no servía. Que no servía. Y la dexametasona, que es más vieja que la manera de andar a pie. Meticorten en mi ¿sí? país. Entonces, el asunto es que, claro, te lo han puesto. Tú ves a Piqueras, ¿cómo se llama el locutor deportivo? Él está mirando el de todo. Antena 3. Él está mirando a todos los que están aquí, pero a mí no, porque yo no Joder, lo sé. Ese mismo. El que sale en el anuncio de los seguros de los coches. Ah, pero ese no es anuncio, ese es Matías Prats. Eso, pues Matías Prats también lo ha dicho, ¿sí? Y todos lo han dicho. La dexametasona, un nuevo medicamento para curar el COVID. Pues no lo cura. ¿Sí? Los esteroides siguen teniendo como indicación no usarlo en las primeras fases de ningún paciente porque los puede agravar. ¿Cuándo sirve la dexametasona y en otros pacientes? En los que están rejodidos. En la gravedad. En los que están rejodidos, porque lo dice la declaración de la OMS, únicamente para usarlo en pacientes graves que estén con insuficiencia respiratoria y uso de ventilador. Punto. Más nada. No es para más, no sirve para otro paciente. Ahora, que en esos pacientes, en lo que se ha visto, un tercio se recuperan, ya es una ganancia. De los que se recuperan, tienen más probabilidades de sobrevivir, es otra ganancia. Y que lo hacen en menos tiempo, es otra ganancia. Pero solamente en esos. Ya está. Punto. Se acabó el cuento. Entonces, no es como decía una farmacéutica ahora, no es que se nos vengan todos en bulla a comprar dexametasona en la farmacia hasta en jarabe. para comenzar a tomársela, porque la dexametasona no es un medicamento inocuo, es un medicamento muy peligroso que produce alteraciones cardíacas. Eso es cortisona. Es una forma de cortisona. ¿Sí? Produce daño renal, produce daño suprarrenal, puede producir alteraciones metabólicas importantes. No es un medicamento para tomar a la ligera y que siempre debe tomarse por indicación médica y bajo estricto control. ¿Sí? Y en esos casos donde sea muy grave ya el COVID, donde ya esté jodidísimo pero en la UCI. Por eso, está en la UCI, está con insuficiencia respiratoria y está con un ventilador puesto. Punto. Y no a todos les va a funcionar. Un tercio solamente. Es decir, poco. 1 de cada 3. Es bastante poco. Ahora, en cuanto a la vacuna, pues falta. en la vacuna de momento no podemos decir nada, aunque ya hay varios que quieren comercializarla ya. ¿Sí? Aunque, lo cual me parece muy deshonesto. Me parece muy deshonesto porque si saben que no funcionan, si saben que las acciones son limitadas y si saben
por otra parte, que no se han completado los trabajos, ¿con qué cara van a comercializar una cosa que saben que no funciona? Eso sería otro más de uno que habláramos de otras cosas Claro, más profundas que hay por ahí. Eso, pero entonces eso debe ser. Ahora, es cierto que se están utilizando técnicas aceleradas para poder desarrollar las vacunas, que es lo que se llaman ahora los procesos en paralelo y no los procesos secuenciales. Antes hacías una cosa, cuando tenías esa terminada hacías la siguiente, cuando la tenías... Ahora no, estás haciendo las mismas varias en paralelo, todas, Sí, todas al mismo tiempo. Al mismo tiempo en Todas paralelo. al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, AstraZeneca ha dicho que ya va a comercializar la vacuna de Oxford, cuando sabemos que la vacuna de Oxford no ha dado resultado. Que el único resultado que ha dado positivo es que si lo tienes y haces una neumonía, hace que la neumonía sea menos grave. Punto. Hasta ahí llega. ¿Ves? Pero ahí entramos entonces ya a hablar de pacientes. ¿Qué dicen los pacientes sobre los pacientes? Mira, sobre los pacientes esta semana han salido un montón de cosas interesantísimas. ¿Sí? La primera, la OMS dice que los pacientes asintomáticos sí contagian. ¿Sí? Yo lo di por sentado desde el principio, Claro. o sea, siempre Por eso, dije porque sí. mucha gente decía que los pacientes asintomáticos no contagiaban porque no tenían suficiente carga viral, por lo que fuera, que no. No, la OMS dice sí contagian, pero no todos igual. ¿Sí? Los que más contagian, porque al distribuirlo Sí. por grupos etarios, es decir, por grupos de edad, Sí. pues los que menos contagian son los niños, luego los adolescentes, luego están los que menos contagian, son las personas mayores, pero el grupo que más contagia es el adulto joven, entre los 20 y los 35 años de edad. Ay, no. Ese es el que más contagia, ese es el gran difusor de la enfermedad. Por eso es que los botellones, las fiestas, Estamos las jodidos, discotecas entonces. nos van a joder de Estamos entrada. jodidos, Nos entonces. la van a meter derechita y nos la van a sacar por la garganta. Porque no están haciendo ningún tipo de cuidado, ni de control, Grave. ni de esa. Grave. Todos los días ves en las noticias que han tenido que parar un botellón aquí, otro allá, una fiesta allí, una discoteca, Grave. un yo no sé qué. Y son justamente el grupo que más transmite la enfermedad. Ahora, también se ha podido saber que la razón de esto es que los niños de los 14 hacia abajo tienen pocos receptores para el virus, y entonces parece ser que esa es la razón por la cual no solamente se contagian menos, sino que sufren menos la enfermedad, ¿sí? O son más asintomáticos. Y en los adultos mayores lo que pasa es que no es que se contagien más, sino que tienen la posibilidad de que cuando se contagian se hacen más graves porque sus receptores permiten una entrada más fácil del virus a la célula. Pero bueno, así que tenemos que pensar que adolescentes y adultos jóvenes van a ser los grandes diseminadores de la enfermedad, ¿sí? Para los rebrotes, para ese gran rebrote que todo el mundo está esperando, y Dios no lo quiera para cuando nos llegue la segunda ola, porque yo estoy absolutamente convencido de que llegará. ¿Sí? Eso. Entonces, para eso estaba leyendo también que en algunos países, y la OMS está proponiendo hacer dos tipos de control. ¿Sí? Uno, lo que se llaman las medidas acordeón, ¿sí? O también que se llaman medidas dinámicas. Es decir, durante unos días tenemos una restricción completa o parcial, y durante otros días dejamos la gente en libertad. Muérete, que eso lo están haciendo en mi país, en Venezuela. Claro. Y yo me reí, porque de verdad esta gente se volvió como loca. Pues no, 7 por No, 7. eso se llaman las medidas dinámicas. Ahora, esas medidas restrictivas, pues pueden ser variables, ¿sí? De 30 a 50 días, ¿sí? O según la circunstancia, y luego se deja una temporada sin restricción, que puede ser un tiempo igual o menor o mayor, dependiendo de cómo se vayan detectando los rebrotes. Eso se llama el sistema acordeón, ¿sí? Es decir, restrinjo, libero, restrinjo, libero. Cuando se acabe el verano nos van a volver a confinar. Ese es un nombre muy popular, digámoslo así, pero el nombre real se llaman medidas dinámicas. Nos van a volver a confinar después del Claro. verano. Ahora, el tiempo de las medidas restrictivas, tanto de las medidas de liberación, dependen de varios factores.
¿sí? Y esas medidas de relajación o eso depende de cuántas camas hospitalarias tienes disponibles, cuántas camas de UCI tienes disponibles, cuántos respiradores tienes disponibles, ¿sí? A nivel local, a nivel regional o a nivel país, porque estas medidas acordeón se pueden hacer de manera local, de manera regional o de manera nacional, ¿sí? Hay otro sistema que también están utilizando en algunas partes que se llama el sistema PRASS. PRASS, P-R-A-S-S. ¿Qué quiere decir? Press. Prueba, rastrea, aísla y aislamiento selectivo. Es decir, Lo hemos visto también. de manera dinámica vas buscando los casos. No te esperas a que haya un rebrote allí. No, tú estás buscando. Y entonces donde encuentras pacientes presintomáticos, es decir, los que están en esa fase de incubación y logras detectarlos en la fase de incubación, que son difíciles, pero que se puede hacer, o los que están asintomáticos y los detectas, pues ¿qué es lo que haces? Los aíslas. Aíslas ese grupo, ¿sí? No toda la región, no es como el sistema acordeón, que es toda la ciudad. No, aíslas ese barrio, A mí, por a ejemplo. todos mis contactos y el barrio. Exacto. Y aíslas los contactos y te pones a rastrear y a buscar los contactos, ¿sí? Es una búsqueda dinámica de la situación. Mira, el otro día estábamos hablando, ¿cómo hicieron para erradicar la viruela? ¿Vacunaron a todo el planeta? Pues no vacunaron a todo el planeta. Hicieron una vacunación masiva y después hicieron esto. Cada vez que buscaban dinámicamente posibles casos de viruela, donde los encontraban, los aislaban y vacunaban el área. Hasta que fueron desapareciendo los rebrotes y desapareció por completo la enfermedad. Pues la idea de esto es exactamente lo mismo, es buscar activamente los presintomáticos, los asintomáticos y los contactos para hacer un aislamiento selectivo. Para eso hace falta muchas pruebas PCR. Hacen falta muchas pruebas PCR, hace falta que el Estado tenga o los gobiernos locales tengan la voluntad de querer hacerlo y tengan el deseo o lo piensen, que si hacen esto, aunque gasten mucho dinero en los PCRs, a la larga va a salir más económico. Claro. Es un sistema más económico que el sistema acordeón, porque en el sistema acordeón paralizas una región, paralizas una provincia o paralizas un país otra vez durante un X tiempo. Y la economía va a sufrir mucho. En cambio, con el sistema PARS, ¿sí? Lo que tú vas a hacer es que paralizas una zona de una ciudad, por ejemplo, un barrio, o paralizas un pequeño pueblito, o paralizas una zona concreta. Creo que aquí lo hicieron en las Islas Canarias. Sí, que hubo posible, un pequeño brote claro. y el barrio. En Corea, en Ceuta. en Corea lo que ellos hacen es que cuando detectan un grupo, en lugar de aislar el barrio, se los llevan todos a un hospital. Y los tienen ahí en el hospital. A todos los que han salido positivos y todos los contactos, mientras ven a ver si son o no son positivos, a todos se los llevan para un hospital y los aíslan a todos en esa área. De esa manera no bloquean el barrio completo. Claro. ¿Ves? Y entonces, siguiendo con las noticias sobre pacientes, entonces surgía la idea de ¿por qué se enferman más unos que otros? Entonces, a ese respecto han salido dos cosas interesantes. ¿Sí? Ambas relacionadas con el mismo tema, la genética, ¿sí? Es decir, tú no te pones más malo porque quieres, sino porque te toca, ¿sí? Tampoco te contagias con más facilidad porque quieres, sino porque te toca. ¿Y quién determina eso? Pues lo que se llama las variables imponderables, lo que no puedes cambiar. No puedes cambiar, por ejemplo, que seas un hombre o una mujer, ¿sí? Entonces eso ya no lo puedes hacer y sabemos que los hombres son más susceptibles a contagiarse que las mujeres. Tampoco puedes cambiar tu edad, ¿sí? Entonces ya sabemos que los de mayores de 65 años son más sensibles y ya hemos sabido que es porque tienen más receptores, el virus entra más fácilmente y la tormenta de citoquinas es mucho peor. Entonces eso no lo puedes cambiar. No puedes cambiar los antecedentes que tengas, tu prontuario personal, si eres fumador, si eres diabético, si eres cardiópata, porque ya sabemos que eso te va a hacer sensible. De la misma manera, ahora no puedes cambiar lo que tu genética determina. Entonces sabemos, por ejemplo, que los del grupo A sanguíneo son más sensibles no solamente a contagiarse, sino a agravarse, ¿sí? Tienen un 50% más de probabilidades de hacerlo que los del grupo 0,
Yo El soy grupo O, cero, negativo, cero el grupo negativo, cero, el grupo cero cero positivo. tiene solamente entre un 10 y un 17% de posibilidades de contagiarse o de agravarse. Estadísticamente, el grupo cero es el más común en el planeta Sí, Tierra, sí. con lo cual también explicaría en cierta medida por qué no hay tanta gente que se agrave, ¿sí? Porque si la mayoría de la gente es grupo cero y es el menos susceptible, ¿sí? Pues entonces va a haber menos pacientes con la enfermedad en ese. Pero esto también indica que han encontrado que hay unos marcadores genéticos que están vinculados al cromosoma 3 y al cromosoma 9, que si esos marcadores genéticos están presentes, tienes más probabilidades de pillar el virus y tienes más probabilidades de que esa enfermedad sea más grave en ti. Es decir, que si tienes no me acuerdo si apunté el dato, pero es algo así como un 65% más de posibilidades de que hagas una insuficiencia respiratoria y acabar en una UCI y acabar pegado a un ventilador. En un tiempo, esto lo que va a servir es para establecer una probabilidad de riesgo. Y esa probabilidad de riesgo va a decir, tú tienes más probabilidades no solo de pillarlo, sino de ir a peor, ¿sí? Y ahí en adelante, la otra noticia que te decía era, y lo voy a leer así, a lo bruto. Venga. Las cosas que te pueden quedar después de haber pasado por el Las coronavirus. consecuencias del COVID-19. Es decir, ya se han asociado una serie de síndromes, ¿sí? Que son del COVID y del post-COVID, que son el síndrome clínico asociado al COVID, el síndrome de Kawasaki en los niños, un síndrome similar al Kawasaki en los niños, el síndrome inflamatorio multisistema, a partir de la tormenta de las citoquinas, la insuficiencia respiratoria aguda, que puede derivar en una neumonía difusa, que va a producir un daño pulmonar permanente, ¿sí? Una enfermedad que se llama la coagulación vascular diseminada, que te puede matar o te puede dejar con alteraciones vasculares permanentes. La encefalopatía, produce una encefalopatía, con lo cual puedes producir después daños cerebrales que a la larga pueden producir una alteración crónica. La diarrea y el vómito es uno de los signos iniciales de la enfermedad, pero puede transformarse en un síndrome de malabsorción, o sea que va a ser un cagaletas para toda la santa vida, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones. Ahora también, ayer, algo así, leía sobre el síndrome de alteración miocárdica, con lo cual el corazón se va a ver afectado, va a producir una especie de miocarditis que puede volverse crónica también, ¿sí? Y finalmente, para decirle a todo el mundo, la tan esperada inmunidad de rebaño está mal, pero mal. Y lejana. A nivel mundial no llegamos ni al 10%, Y para inmunidad de rebaño necesitamos como mínimo entre un 60 y un 70%. Bueno, eso quiere decir, queridos amigos que están del otro lado de las ondas, que tenemos que seguir manteniendo las precauciones, que aunque nos cueste muchísimo hay que mantener el distanciamiento físico, que hay que seguir llevando mascarillas, que va a llegar Navidad y le vamos a poner lentejuelas a la mascarilla, seguro, que tenemos que lavarnos muchísimo las manos con agua y jabón, que tenemos que llevar el gel hidroalcohólico. Hay que hacerlo, es parte de esta nueva realidad que nos va a tocar vivir un tiempo bastante largo. Por favor, no bajen la guardia. Por favor, mantengan esto siempre al día y pendiente. Tenemos grupos de riesgo, tenemos mucha gente mayores que hay que cuidar y hay que proteger. Mañana entra el verano, ya, 21 de junio. Camilo, y nos llega con un eclipse anular de sol que será visible desde África, el sudeste de Europa y Asia. Bueno, muy interesante porque, aunque yo no creo profundamente en la astrología, pero creo que todos esos eventos que se ocurren en el cielo, alguna energía disparan a este mundo, a este planeta y generan muchas cosas. Ya estamos terminando y les voy a dejar un pensamiento que me encontré en las redes que me gustó muchísimo, porque a veces solemos hablar de la envidia buena, y la envidia sana y la envidia maluca. Yo pienso que la envidia es la envidia, ni sana ni maluca. Y quiero recordarles a la gente que muchas veces la envidia no es por lo material, sino que puedes ser envidiado por tu personalidad, por tu espiritualidad,
por tu manera de trabajar o por tu manera de vivir. Mm. Lo más importante no es dedicarte a envidiar lo que la otra persona es, en este caso, sino ver qué puedes hacer tú para hacer o parecerte a las cosas buenas que tiene esa persona. Lamentablemente no hay 5 minutos más con Irene Gutiérrez en Más de Uno Puertollano porque ya estamos llegando al final. Tenemos muchas cosas que hablar el viernes, Camilo, muchas, porque Muchas este tema cosas. da para mucho. Fíjate Claro. que cambiamos en la semana de lo que queríamos hablar hoy. Entra el verano, señores, a disfrutar, como en precaución, pero a disfrutar. Los espero el próximo viernes en Más de Uno con Irene Gutiérrez y me voy a despedir con la última canción de Los Amigos Invisibles de Venezuela que se llama, Pepe, La Vecina. Los espero el próximo viernes, mis queridos amigos, y a ti, Camilo, que ya hablaremos esta semana de qué es lo que nos va a tocar conversar el viernes que viene. Sean felices, tomen mucho sol, disfruten aunque sea con la mascarilla.